Ya con el audio. Tengo a 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15 y la 20, ¿no? 16. Pero el jueves sí me voy a dejar ver. ¿Mm? A ver, checa. ¿Cuándo es 16? El lunes y el miércoles. Jueves, lunes y miércoles. Ay. A mí tira todo. Buenas noches, muchachos. Vamos a esperar un poquito en lo que llegan los demás. Un tantito más. Perdón. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte del curso. La segunda parte del curso pues se dedica a lo que es la comunicación entre sistemas. Y bueno, pues una de las principales comunicaciones que actualmente se utilizan en un montonal de cosas es la comunicación serial. Le podemos cambiar el nombre, lo podemos ver a mejor muy superficialmente. Muchas veces utilizamos los dispositivos y no nos damos cuenta que en la forma básica tiene una comunicación serial. ¿Qué significa esto de comunicación serial? Bueno, pues tenemos un sistema 1 y un sistema 2 y en la parte de aquí arriba, pues tenemos una comunicación serial. Esta de aquí, ¿no? Esta es la comunicación serial, que puede llegar a ser sobre un solo medio, ¿sí? En este caso, bueno, el medio, ¿cuál es? Puede ser un medio físico cableado, un cable, o puede ser un canal, un medio de un canal de transmisión de radiofrecuencia. Entonces, todos los bits van uno detrás de otro, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo es que se identifican dónde empieza y dónde acaba un bit, ¿sí? Pero esa es la comunicación serial. Tenemos la otra comunicación, la paralela, que es la que está abajo, donde a cada bit le asignamos un conductor, un medio que pudiera ser físico, un cable, o pudiera ser un canal de transmisión. Entonces, de radiofrecuencia. Entonces, cada bit, dependiendo su posición jerárquica, tenemos, ¿sí?, un conductor. A esto anteriormente le llamábamos bus,
¿sí? Así es de que un sistema 1 se puede comunicar con un sistema 2 a través de un bus. Y bueno, pues ahorita así lo podemos ver. Y es obvio, aparentemente, pues lleva más infraestructura, son más cables, pero durante mucho tiempo se utilizó esto, conectar un sistema con otro a través de un bus. A lo mejor algunos de ustedes lo llegaron a ver, si les gustaba un poquito ahí desarmar las computadoras. Dentro de una computadora PC teníamos unos cables grises, anchos, de muchos conductores, con los cuales se conectaba el disco duro y se conectaba el CD-ROM, ¿sí? Eran unos cables grises, manchitos, ¿sí? Eran los ATA, ¿no? Los cables ATA, ¿sí? Esos eran conexiones en paralelo del disco duro a la tarjeta madre y se conectaba en paralelo, ¿sí? Por eso esa anchura, ¿no? Los datos más las señales de control para distribuir la información. Y bueno, después los cambiamos por unos cables azules o también son rojos, que es la conexión SATA. Y es un cable más delgadito. La ATA y SATA, la diferencia es una S. La S es de serial, ¿sí? Entonces, bueno, pues después de un tiempo le apostamos más a la comunicación serial, ¿sí? Aumentar la velocidad en la que se transportan estos datos, ¿sí? A través de un solo conductor en vez de estarlos transmitiendo todos de un trancazo. Aquí les hago una simulación, ¿no? Imagínense que yo soy profesor de un maestro de kindergarten y que saco a mis niños del kinder a pasear y llego a la banqueta de un eje vial y voy a pasar a los niños en paralelo. Así es de que formo a todos los niños a lo largo de la banqueta y les digo, a la cuenta de 3, todos con el pie derecho bajan un pie de la banqueta y pum, y el siguiente pie, y el siguiente pie, y así me los llevo a todos parejitos, parejitos marchando, pero van en paralelo, cada uno lleva su canalito por donde está cruzando el eje vial, y todos tienen que llegar igualititos al otro lado, aquí donde estoy señalando, ¿sí? Entonces, pues sí tiene un pequeño problema, ¿no? La coordinación de que todos lleguen parejos. Eso a lo mejor no es tan difícil en forma electrónica, ¿sí? Pero indudablemente ocupo mucho espacio para poder, acomodar pues la cantidad de niños que tenga ahí para cruzar la calle, ¿no? Aquí en este caso son 8 niños, pero pudieran ser 32 niños, 64 niños, ¿sí? Y tienen que llegar parejitos y todo, ¿sí? Acá tomo el mismo grupo de kindergarten y les digo, fórmense en una fila india. Y los echo a correr y pasan todos a través de un solo canal, pero bien rápido. Y paso a los 64, a los 16, a los 8 niños, uno detrás de otro, y pasan de un lado a otro. Solamente tengo que fijarme en un solo canal de información, en vez de 8. Entonces, bueno, se le fue apostando más a esta, la comunicación serial, se invirtió en tecnología para que fuera mucho más práctica, ¿sí? Que desde un principio muy, muy antiguo estuvo presente. Se convivieron las dos maneras de hacer las cosas, ¿sí? Pero pues esa es la idea, ¿no? Que es más práctica, se le invirtió tecnología, se hizo más barata, más confiable y y actualmente pues es la que se maneja en muchos sistemas. Entonces dice ahí, ¿qué es la comunicación serial? El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y recibe bytes de información un bit a la vez, uno tras otro, aun y cuando esto es más lento que la comunicación paralelo. Pues sí, la de paralelo sí llegan todos de un trancazo, ¿sí? En un solo tiempo llegan todos de un trancazo, que permite la transmisión de un byte completo por vez. O sea, en paralelo sí llega toda la información de un trancazo, eso hay que admitirlo. Este método de comunicación es más sencillo y puede alcanzar mayores distancias, pero la gran ventaja es eso, ¿sí? Que le invertimos tecnología para que fuera mucho más seguro y fuera también rápido. Está bien, en paralelo llegan todos de un trancazo, pero en serial se van a tardar un poquito más, pero ¿qué tanto más? ¿Sí? Lo vamos a ver cuando hagamos las prácticas, que prácticamente es instantáneo. Las velocidades que manejamos es instantáneo. Obvio, entre más distancia empezamos a tener algunos problemitas, ¿sí? Suponiendo,
ya lo habíamos comentado alguna vez en alguna otra ocasión, ¿sí? Un cable, un medio cableado físico, ¿sí? Pues lo hacemos de cobre, ¿sí? O estaño, ¿no? O cobre estañado. Lo recubrimos de un plástico aislante y ahí tenemos nuestro medio de conducción de señal. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 6 metros, 10 metros, 100 metros. Este material va a acumular cierta resistencia. Así es de que cuando transmitamos algo, esta resistencia va a afectar en la transmisión. También hacía esta analogía, ¿no? Muchas veces cuando uno conecta una línea de audio, dice, ay, mira, el amplificador dice ahí que le debo de conectar altavoces de 8 ohms. Ah, ok, ahí tengo mi altavoz de 8 ohms a 15 metros de distancia o a 5 metros de distancia, supongamos. Y cuando uno está en un local o en un salón de fiestas o en un restaurante o hasta a lo mejor en un centro comercial, ¿sí? Resulta que al montar la línea de cable para el altavoz del amplificador al altavoz, tiene que irlo pegando o utilizar una tubería. Y si lo va pegando uno, resulta que los pliegues de los castillos, del techo, de las paredes, va consumiendo mucho cable, porque hay que rodearlo y poner grapitas o meterlo en una tubería. Todo este material extra resulta de que, bueno, pues si el altavoz estaba a 5 metros, resulta que por hacer todo este cableado oculto, pues se fue a 8 o se fue a 10 metros, ¿sí? Y es un material que yo no contaba y tiene una resistencia. Entonces, cuando le conecto el altavoz y el cable, resulta que en vez de tener 8 ohms, pues ahora me da 15, me da 16. Y es una carga que yo no esperaba. Y va a comportarse como un altavoz, pero sin sonar el cable. Entonces, uno no tiene consideración de eso, igual para una comunicación. Entre más largo sea el cable va a tener una resistencia, va a entrar cierta cantidad de energía y va a salir atenuada del otro lado. Así es de que hay una distancia máxima donde ya no soporta la señal y empieza a atenuarse. ¿Y qué es lo que necesito? Restablecerla, reamplificarla, ¿sí? Entonces tengo repetidores que me levantan la señal para poderla transmitir, ¿sí? Hay por ahí una anécdota de que cuando intentaron hacer una comunicación telefónica de Nueva York al puerto de Liverpool en Inglaterra, y pues parecía muy loco, pero alguien llegó con la idea y convenció a los inversionistas, y órale, ¿no? Y estamos hablando de barcos de vapor, ¿sí? Y en el barco se implementó toda una fábrica para ir construyendo el cable. Y iba el barquito ahí caminando y tirando el cable por el mar. Es un cable transatlántico, como en la actualidad hay muchos. Ese primer cable, ¿sí? Ese primer cable, pues no tenía repetidores. Ya era un cable, era un vil cable. Se les rompió, se les perdió, un montonal de problemas que tuvieron. Y resulta que cuando finalmente lograron tener de lado a lado, ¿sí? Los ingenieros dijeron, no, pues para que llegue hay que meterle galleta, ¿no? Y le metieron más señal de la debida que aguantaba el cable y lo rostizaron y tuvieron que volver a reemplazarlo. Fue una hazaña, ¿no? Finalmente ahora los cables transatlánticos tienen repetidores, porque es imposible tener un cable, ¿sí? Que al meterle una señal pueda llegar. Bueno, no es imposible, los superconductores, pero todavía no son prácticos. Entonces, pues hay que tener repetidores. Y no es la excepción para precisamente este tipo de comunicación. En paralelo, pues nos aguanta 1 metro, 2 metros y la señal se empieza a caer. Si vamos a utilizar la comunicación serial, necesitamos utilizar repetidores, algo que nos levante la señal. Y es mucho más fácil hacerlo con 1, 2 o 3 cables que con 16, 20 cables. Por cada 16 cables necesitaríamos yo un repetidor, un amplificador y saldría carísimo. Entonces, bueno, ahí dice la especificación IEEE 488 para la comunicación en paralelo, determina que el largo del cable para el equipo no puede ser mayor de 20 metros. Por el otro lado, utilizando comunicación serial, el largo del cable puede llegar hasta 1200 metros, ¿sí? Con repetidores, ¿sí? Entonces, pues es mucho más práctico, ¿sí? Por eso le apostamos a la comunicación serial, porque una de las principales ventajas, ¿sí? Pregunta de examen que no viene en el cuestionario y habría que agregarla, ¿sí? Porque, ¿cuál es el factor decisivo de seleccionar comunicación serial a comunicación en paralelo? La distancia de comunicación.
Bueno, pues ¿qué elementos tenemos en una comunicación serial? Eh, ay, bueno, ¿qué elementos tenemos en una comunicación serial? Bueno, primero lo que sería la capa física, ¿no? Los cables y los drivers, ¿sí? También cuando no lo utilizamos con cables, pues serían los transmisores y los receptores de cualquier tipo, de radiofrecuencia, ¿sí? O pudieran ser de luz, ¿sí? Este, Después necesitamos el software, los circuitos que se encargan de procesar los datos y poderlos enviar en este formato que llamamos serial. Estos se llaman USART, ¿sí? Y después el idioma, ¿no? ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Sí? Entonces necesitamos un cable. Suponiendo, ¿no? No sé si también les tocó a ustedes jugar con esos teléfonos de hilito, ¿no? Que le pones de un, bueno, en mi caso, llegaron a venderlos, muy bonitos, ya traían un pequeño diafragma, era una como paleta de plástico y tenía el diafragma adentro y funcionaba muy bien y tenía el hilito, ¿no? Pero lo clásico era 2 latas de refresco y le hacían un hoyito en la parte de atrás y le amarrabas un hilito y iba a la otra lata. Entonces resulta que con la presión sonora que introducías al bote, cuando le estabas hablando, hacías vibrar el fondo de la lata y la lata hacía vibrar la cuerda, ¿no? Y la cuerda transmitía esta vibración hasta la otra lata y se podía escuchar, ¿no? Está interesante, ¿no? El experimento. Este, entonces, pues, esa sería la capa física, ¿no? El lacito, las latas, ¿sí? El usar, a lo mejor podría ser también la lata, ¿no? Amplificar un poquito la señal para que se hiciera vibrar más, con más eficiencia el hilo, ¿eh? Y los protocolos, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? También a lo mejor lo han utilizado, se llaman walkie-talkie, ¿sí? Los walkie-talkie es un sistema de transmisión de un solo canal, no es como el teléfono, ¿no? De casa o el teléfono celular, que podemos estar hablando y escuchando al mismo tiempo. No, el walkie-talkie es un sistema de comunicación de un solo canal y es muy obvio cuando usamos el walkie-talkie, si alguien me puede decir cómo se usa, qué palabra clave utilizan. Con el protocolo Cambio, No, pero cuando utilizan un walkie-talkie, ¿qué palabra utilizan? cambio. Exactamente, ¿no? La palabra cambio, ¿sí? Y resulta que tenemos un solo canal de comunicación, entonces la clave de establecer una buena comunicación es que cuando yo acabo de hablar, digo la palabra cambio y ¡pum! Suelto el botón del walkie-talkie, libero el canal. Y esa señal la escucha la otra persona y dice, ah, me liberó el canal, ahora yo aprieto el botón y empiezo a hablar. Y cuando dejo de hablar, suelto el botón, bueno, antes de soltar el botón, digo, cambio, pum, y lo suelto, ¿no? Y ese es el protocolo. La palabra cambio es el protocolo para que podamos establecer una comunicación y no estemos hablando al mismo tiempo y los dos canales van a estar abiertos y va a haber una colisión y no nos vamos a poder comunicar. Es de los protocolos más tranquilos. O me acuerdo de las caricaturas de la Warner Brothers, ¿no? De que estaba el coyote haciendo señales de humo, ¿no? Y tapaba así la fogata y quitaba la sábana, ¿no? Los mensajes de tapar y destapar la fogata y sacar la humareda implica eso, ¿no? También en forma, me parece que en, en la muralla china o ahí en las guerras de allá del oriente, para comunicarse de una torre de vigilancia a otra con banderas, levantaban las banderas, ¿no? Y a veces tenían ya muy codificado, ¿no? Esos están muy interesantes, porque tenían una columna de agua y sobre la columna de agua tenían marcado un tubo, ¿sí? No sé cómo lo habrán hecho, pero tenían un tubo, o creo que iban llenando cubetas, había unas genialidades, pero para que lo entiendan ahorita en forma básica, tenían un tubo lleno de agua y levantando y bajando la bandera, se ponían de acuerdo para dejar salir el agua del tubo y el tubo iba bajando su nivel y cuando levantaban o subían la bandera,
volvían a tapar el tubo y resulta que ese nivel concordaba con un mensaje ya muy complejo. O sea, tú graduabas el tubo, la columna de agua, con pues, ahí vienen los malos, sin novedad, vamos a comer, ¿no? Entonces quitabas el tapón, dejabas salir el agua y lo volvías a tapar. Y a donde llegaba el nivel era el mensaje, ¿sí? Entonces, ese es el protocolo, ¿no? Los acuerdos, ¿no? Los idiomas, ¿sí? Entonces, son esos tres, digamos, esos tres elementos que necesitamos para establecer una comunicación. Dentro de los protocolos, uno de los más sencillos, ¿no? Imagínense, ¿no? Que cómo añorábamos regresar a la escuela. Si estuviéramos unos en el edificio C y en los otros en el edificio, ¿es A, B, C? Ya ni sé cómo estaban. Unos en el edificio A y otros en el edificio C, y estamos sobre el corredor de los salones y vemos un cuate en el otro edificio, ¿no? Necesitamos un protocolo de comunicación, una señal que le diga al otro cuate, porque está volteado y no me está viendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le chiflo, ¿no? ¿No? Y el otro va a voltear y va y me va a decir, ¿qué onda? Entonces, yo envié una señal, una petición de comunicación con un chiflido. Y el otro responde y me dice, ¿qué onda? Me dice que está disponible, ¿no? Y a lo mejor, si no está disponible, voltea y me hace una seña, ¿no? Espérame tantito, ¿no? Y me hace así con los dedos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pareciera, lo hacemos todos los días, ¿sí? Lo hacemos todos los días. Incluso, mucha gente critica la manera en que nos comunicamos ahora, ¿no? Por el WhatsApp. Pero ¿qué hace el WhatsApp? Prácticamente tiene bueno, a veces nos sucede, ¿no? Pero como que tuviera la señal esta de cambio de los walkie-talkie ya automatizada, ¿no? Mensaje, 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 mensaje. Y hay veces que nos esperamos, bueno, al menos yo que no escribo tan rápido, y y resulta de que el otro me empieza a enviar mensajes, ¿no? Y yo apenas le voy a contestar el primero, ¿no? ¿Y qué hacemos? Le copiamos el mensaje y lo pasamos más abajo para hacer referencia a cuál estoy contestando. Tenemos ya como protocolos, ¿no? Establecidos para podernos comunicar de esa manera. Entonces, aquí sí es importante, necesitamos digamos, esa capa física, que pudieran ser los cables y los drivers, los repetidores, ¿sí? O pudieran ser los transmisores y los receptores, ¿sí? Los circuitos que debe de tener tanto dentro del sistema 1 y el sistema 2 para poderse comunicar y tomar los mensajes, formatearlos o darles forma para poder ser transmitidos a través de estos cables, ¿sí? Y dentro de esa información también debe de ir, o en cables diferentes, pues las señales de protocolos, ¿no? Para que nos podamos entender, porque si no hay protocolo, no hay manera de comunicarse. Necesitamos tener reglas, ¿sí? Para podernos comunicar. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un esquema de lo que sería el sistema de comunicación, un equipo con otro, ¿no? Y estos equipos, suponiendo ¿sí? Se va a querer comunicar con otro equipo, ¿sí? Y va a utilizar una línea que vamos a llamar transmisión, TX, ¿sí? Y vamos a utilizar un cable que lleva un sentido para la transmisión. Ese sentido de transmisión va a llegar al otro equipo en una terminal que llamamos RX, recepción. Esta comunicación sería lo que llamaríamos HAL duplex si nada más tuviéramos un solo cable, ¿sí? Porque tendríamos que reutilizar ese mismo cable para hacer la retransmisión del equipo de la derecha al de la izquierda. Pero en este esquema tenemos otro cable extra. El equipo de la derecha tiene su señal de transmisión y el equipo de la izquierda tiene señal de recepción, ¿sí? Esto es el famoso cable cruzado. Un TX va con el RX y el TX del otro va con el RX del otro. Es un cable cruzado, ¿sí? A veces hasta se dibuja así, se dibuja precisamente así cruzadito, para que se vea o se note que es un cable cruzado. Muchas veces el cruzamiento lo hacemos directamente en las terminales de los equipos y no nos damos cuenta, ¿no? Y digamos que va así en paralelo, así bonito, ¿no? Pero muchas veces el mismo cable se ve cruzado, como los de red. Y obviamente, muy importante, nuestra referencia a tierra, porque resulta que entre más lejanos estén estos equipos, sus voltajes de alimentación a lo mejor no son los mismos, sus fuentes de alimentación no son las mismas.
Y al tener fuentes de alimentación diferentes, su referencia a tierra va a ser diferente. Y para lo que una señal a lo mejor de este equipo son 5 volts, en el otro equipo serían 7. Y a lo mejor no es mucho, pero pudiera haber un caso en donde pudieran ser 100 volts. Entonces, pues nos dan la torre. Entonces, por eso las tierras tienen que ser comunes. Esto era tan problemático que incluso hasta se transmitía el voltaje de alimentación de un circuito a otro, ¿sí? Pero bueno, a veces nada más con la tierra es suficiente para establecer esas condiciones de referencia a tierra igual. Los dos tienen la misma tierra, ¿sí? Ok. Ya viéndolo más bonito, pues tenemos un equipo de cómputo, una computadora, y vamos a necesitar de alguna manera, ¿sí? Suponiendo la computadora va a tener ya una salida especializada, ¿no? En este caso las computadoras PC y laptops, antes tenían una salida que se llamaba RS232, una salida serial. Ahora pues, nos dejaron puros USB, ¿sí? Pero hay adaptadores para nosotros que nos interesa hacer este tipo de comunicaciones, adaptadores USB RS232. Aquí está muy así, muy moderno, muy bonito, ¿no? Este es un driver. El driver es el RS232, pero aquí tenemos un transmisor vía láser, ¿no? Estamos transmitiendo la información vía un láser, ¿no? ¿Qué ventajas pudiéramos tener? Pues a lo mejor la distancia, dependiendo de la potencia del láser, ¿sí? Y la otra pudiera ser, a mejor en vez de enviarlos hacia el aire, los metemos a través de una fibra óptica, ¿no? Poca atenuación, ¿sí? Compartir señales de transmisión con otras frecuencias, ¿sí? Si es sin fibra óptica, pues esta línea tiene que ser visual, ¿no? Se tienen que ver los sistemas. ¿Sí? Lo recibe la otra computadora, ¿sí? Entonces, tenemos sistemas de cómputo ya muy poderosos, ¿sí? Sistemas de cómputo muy poderosos que pueden transmitir mucha información de uno a otro, ¿sí? Y lo van a hacer a través de una infraestructura, porque a final de cuentas, eso es lo que me interesa, una infraestructura muy barata, muy simple, ¿sí? Y resulta que ahora, pues tenemos una infraestructura gigantesca, ¿no? Porque de una manera muy sencilla, el puerto, permítame, el puerto, el puerto de mi computadora, el usar, se va a encargar de comunicarme a través de un driver, ¿sí? En forma muy sencilla, muy transparente, con un medio de comunicación. Aquí el usar con qué se pudiera comunicar actualmente, bueno, con una tarjeta Wi-Fi inalámbrica y conectarme a internet. Y cuando estoy conectado a internet, estoy conectado a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo. Entonces me da una posibilidad de comunicación gigantesca, ¿sí? Bueno, pues ¿qué tenemos? Ahí les doy unos ejemplos precisamente de estos dispositivos, ¿no? Aquí arriba tenemos la computadora, les digo, antes tenían su puerto RS232, todavía podemos ir en República de Salvador y comprar estos adaptadores. Son muy útiles porque nos podemos conectar con un montón de cosas. Ahorita les voy a decir como qué, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos un driver Max 232 y me puedo conectar con un PIC, ¿no? Bueno, aquí viene con el 4550, que uno de los, el PIC 18F 4550, me parece que es uno de los que pueden manejar comunicación USB, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿no? Computadora PC con un PIC y mandarle señales para que controle otra cosa. Les digo, estas tarjetitas son bastante económicas, ¿sí? Y comunicarme, ¿no? Bueno, hay otra mucho más simple, ¿no? Se llama Arduino, ¿no? Trae un adaptador USB serial, lo transforma en serial y se comunica con la tarjetita de Arduino. Esta otra que está acá, ¿sí? Es una antenita Bluetooth, también súper práctica, es súper barata y hace muchísimas cosas y es muy sencilla de utilizar, ¿no? De establecer el software, ¿no? Perdón, barata y los programas son muy simples, muy sencillos, ¿sí?
Este, esta de aquí abajo, sí, es un adaptador. Ah, sí, precisamente es un adaptador USB. Aquí vemos el conector USB y nos saca ya las señales para el usar, transmisión y recepción. Tenemos esta es muy significativa, esta se llama XB. Cuando ven estos simbolitos son de XB, ¿sí? Y tenemos un microcontrolador que saca por RS232 o pueden ser el usar, transmisión y recepción. Y lo metemos a la tarjetita y la tarjetita a través de un rango en un ancho de banda de radiofrecuencia, hace una transmisión inalámbrica a la otra tarjetita. Las XB pueden llegar a tener rangos bastante, este, no solamente quiero decir a distancias largas, sino la calidad de transmisión y la confiabilidad y los obstáculos que pudiéramos tener, paredes, árboles, para hacer la transmisión, ¿sí? Podemos tener unas transmisiones de 100 metros, 150 metros muy confiables y llegan a otra computadora, ¿sí? Y este que les quería mencionar, bueno, este es una mini maravilla, el estándar de comunicación RS485, ¿no? Este nos permite hacer una, dos, hasta 32, una red de dispositivos, ¿sí? El protocolo es libre, ¿sí? Hay muchísimas cosas, ¿sí? Para hacer este tipo de conexiones, ¿sí? Entonces, pues, actualmente lo que se está utilizando para hacer, bueno, es este y otros más, ¿no? No es el único, pero para poder hacer red de microcontroladores. Pueden hacer una red de microcontroladores donde cada uno se dedica a una cosa y cubrir una demanda de proceso, es decir, hacer un procesamiento de datos equivalentes al de una computadora. PC. Ven ahí, ¿no? Arriba de 1200 metros de distancia. Y es por cable físico, muy confiable. Entonces, estos son un adelantito, ¿no? Para ir viendo, cómo es que se pueden conectar. No, nada más nos falta ver cómo son estas señales, ¿sí? Cómo es que se van conformando estas señales. Es ya prácticamente todo ahorita lo podemos tener en este tipo de formato, ¿no? Los coches se comunican a través de puertos seriales. La computadora del coche posiblemente se puede conectar con otra computadora que esté en el motor que se encarga de activar el motor o tenerlo controlado, ¿sí? Y a lo mejor hay otra computadora que tiene la caja, ¿no? La otra vez me subí un carro que hacía nada más de verlo y dije, ups, está complicadito, ¿no? En la transmisión automática se veía demasiado, a mi gusto, pero pues a lo mejor es padre, pero demasiado computarizada, ¿no? Y y seguramente todos los sistemas se comunican entre ellos. Y hay una computadora que es digamos, la central. Casi siempre es el esquema que se utiliza, ¿no? Una computadora que administra la información y se comunica con otras computadorcitas que hacen diferentes funciones. La caja de velocidades del coche, la ignición del carro, la alarma, las puertas, el aire acondicionado, y todas le reportan a la computadora que administra la función. Y esa computadora pues tiene características diferentes, ¿no? Suponiendo cuál, bueno, pues a lo mejor me prende y me apaga, que ya no debería ser así, no me fijé en ese carro, lo hubiera chismeado más, pero antes los más sencillos prenden y apagan el foquito de ignición o el de maquinaria o el de aceite del tablero y te dan claves prendiendo y apagando, ¿no? Y esas claves en un manual las revisas. Se prendió 2 veces, prendió 3 veces con intervalos de un segundo. Ah, pues es tal sensor, ¿no? O prende 5 veces y es el 5, prende 2 veces y es el 2, ah, y es el código 52, ¿no? Obviamente ya hay carros mucho más modernos que a lo mejor directamente la pantalla, ¿no? Pum, sale el mensaje, ¿no? Tal error. Que no te lo dejan ver porque como que todavía son muy celosos para que te diera una clave el coche, ¿no? No, que mira, me está marcando la clave fulana y tal. Ahora ya venden en Steren hasta escáneres, ¿no? Que los enchufas y te los transmiten por Bluetooth a tu teléfono, los códigos. Y ya le puedes decir al mecánico, es que me está marcando, no sé, un error en un inyector.
Y ya, pues, dices, bueno, me gusta más, ¿no? El asunto, ¿no? Ya voy con una posible solución, ¿sí? Eso en los coches, ¿no? Eh, sistemas de control para compresores en una planta, ¿no? En un proceso, ¿no? Control de válvulas, prender y apagar solenoides para activar un mecanismo, motores, lo que quieran, ¿no? Suponiendo el RS-232 se utiliza mucho en iluminación profesional, ¿no? Puedes prender y apagar spots de luces de diferentes colores, mover el spot a una posición, ¿sí? Incluso grabarle un movimiento ya precargado, ¿no? Para que se mueva de cierta manera. Y tú nada más activas la secuencia y lo hace en forma automática, ¿no? Transmisión de señales, como en este caso del XB, transmisión de señales de telemetría para estar revisando el nivel de un tanque, el nivel de la presión, la temperatura en un proceso, ¿no? Y estamos a una distancia considerable, ¿no? Y luego, bueno, pues los drivers, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar. Estoy viendo ya ahí, digamos, la posibilidad, espero que tenga el tiempo suficiente, a ver si se nos hace manejar Bluetooth y también Wi-Fi. El problema con el Wi-Fi es la dada de altas en el transmisor o en el receptor. Digamos que hay dos modos, ¿no? Un modo en donde tu computadora que tiene conectada tu antenita se comporta como el emisor de una señal, como un pequeño servidor, y te comunicas tú con él. Pero de las aplicaciones más interesantes es donde en realidad el dispositivo se conecta a la red local, a la LAN local de Internet, ¿sí? Y tú, a pesar de que a lo mejor le mandas un comando, porque también estás conectado, y los que ya han llevado algo de Cisco, los de telecomunicación que han llevado algo de Cisco, yo me conecto a la red y mi dispositivo se conecta a la red. No necesariamente la señal tiene que viajar hasta el router más cercano y bajar a mi dispositivo. Es muy posible que se vaya mi señal hasta el servidor donde yo tengo dada de alto mis datos, y de ahí se vaya a otro lugar, y de ahí se vaya a otro lugar, y de ahí se regresa y empieza a regresar hasta que de nuevo llega al servidor de donde está conectada la LAN, y de ahí baja el dispositivo. Esto es muy rápido, ¿no? Obviamente es una superventaja hacerlo con microcontroladores, porque muchas veces en este tipo de aplicaciones yo no quiero transmitir una película en streaming, voy a transmitir 8 bytes, y 8 bytes se transmiten rapidísimo, ¿sí? Entonces, el sistema de control utilizando Wi-Fi y la infraestructura de Internet es genial porque no se mandan comandos muy pesados, y esto hace que sea muy rápido, y obviamente que sea retardo, pero la información que envías es justa y precisa para lo que se tiene que hacer, y las reacciones también son rápidas, ¿sí? Ya se nos va a acabar el tiempo de esta sesión. Nos vemos ahorita, ya saben, empieza a las 9:05 para concluir esta clase, y pues ir preparando ya las cositas para nuestra siguiente práctica. Entonces, vamos a pararle aquí y nos vemos al ratito, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, prof, todo bien. Muy interesante. No sé por qué se me imagina que han de estar en la cocina y se echan una carrera así y aprietan el micrófono. Sí, profesor. No, Más como o que menos, más o menos. Órale, pues ahorita nos vemos. Sí, prof, gracias.